Bienvenidos. Mi nombre es Mónica Paulina Cacuanguntuña, estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Trabajo Social. En este video les presentaré sobre un tema relevante como lo es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sus funciones, sus responsabilidades, su labor, normalización y supervisión, su estructura, lo que es la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el mundo, sus respuestas rápidas a las nuevas crisis de derechos humanos, las evaluaciones en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, su método de denuncia y por último un análisis y comentario. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas. Fue creada el 20 de diciembre de 1993 e integrada por más de 900 funcionarios internacionales que trabajan en una amplia gama de actividades de derechos humanos. Su principal objetivo es de promover el respeto universal de los derechos humanos. Sus principales funciones son promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos, ya sean civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Proporcionar asistencia técnica a todos los países si es que ellos lo requieren. Coordinación de programas de educación e información pública. Eliminar los obstáculos y enfrentar desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos. Ampliar la cooperación internacional estableciendo diálogos con todos los gobiernos para la promoción y protección de los derechos humanos. Coordinar las actividades de promoción y protección. Y volver más efectivos los mecanismos de Naciones Unidas en la esfera de derechos humanos. Responsabilidad principal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, basada en 4 prioridades. Primera, garantizar la justicia y la rendición de cuentas. Segundo, prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos. Tercero, crear capacidad y fortalecer las instituciones nacionales. Cuarto, integrar los derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas. Su labor. Dirige los esfuerzos globales en materia de derechos humanos y actúa objetivamente ante los casos de violaciones de derechos humanos en el mundo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos constituye un foro para identificar, resaltar y elaborar respuestas a los problemas actuales de derechos humanos y opera como el principal centro de coordinación para la investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Puesto que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta asistencia a los gobiernos a través, por ejemplo, del aporte de conocimientos especializados y capacitación técnica en las esferas de administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral, para facilitar la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en el terreno. Normalización y supervisión. Su método de trabajo se centra en 3 dimensiones principales: el establecimiento de normas, la supervisión y la aplicación en el terreno. Se esfuerzan por ofrecer los mejores conocimientos especializados y el apoyo sustantivo y de secretaría a los diferentes organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones normativas y sus actividades de supervisión. Por ejemplo, de las dimensiones normativas y de supervisión, su labor es el asesoramiento jurídico y el apoyo de secretaría que prestan los principales órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Estos comités de expertos independientes tienen el mandato de supervisar que los Estados partes cumplan con las obligaciones de los tratados. Su estructura. Disponen de una oficina en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y de otras en numerosos países y regiones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consta de 4 divisiones principales. La División de Investigación y Derecho al Desarrollo. Tiene a su cargo la investigación temática y la elaboración de políticas, la integración de la
perspectiva de derechos humanos en todos los ámbitos de trabajo del sistema de las Naciones Unidas, la elaboración de herramientas y carpetas didácticas y el suministro de competencias a diversos interesados en una amplia gama de temas relativos a los derechos humanos. La División de Tratados de Derechos Humanos se encarga de apoyar la labor de los 10 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que cuentan con un mandato para supervisar la aplicación en el ámbito nacional de los tratados internacionales de la materia. La División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica. Apoya la labor del personal encargado de los derechos humanos sobre el terreno y coordina la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con los países en materia de derechos humanos. La División del Consejo de Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales ofrece apoyo sustantivo y de organización al Consejo de Derechos Humanos, a su mecanismo de examen periódico universal y a los procedimientos especiales y a otros órganos subsidiarios. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos en el Mundo. A través de los años, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha aumentado su presencia en el terreno, ampliando el alcance de su labor y dándoles una voz a quienes más lo necesitan. La presencia de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, más allá de su sede principal, son un punto de entrada estratégico para la promoción y protección de los derechos humanos en los países para la incorporación de los derechos humanos, es decir, la integración de una perspectiva de derechos humanos en la labor de los equipos de las Naciones Unidas en los países y para la colaboración con el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la sociedad civil. Existen varias maneras en que la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el terreno contribuyen a los esfuerzos por convertir los derechos humanos en realidad. No solo supervisan la situación de derechos humanos en los países, sino que contribuyen a crear capacidad en los Estados miembros y otros responsables de manera que puedan hacer frente a las cuestiones de derechos humanos. Una respuesta rápida a las nuevas crisis de derechos humanos. La Unidad de Respuesta Rápida del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoya la labor de la organización mediante el despliegue acelerado del personal sobre el terreno. La unidad dispone de una lista de miembros del personal susceptibles de ser enviados rápidamente en caso de situaciones de emergencia humanitaria o crisis de los derechos humanos, y que pueden aportar un incremento súbito de capacidad a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que operan sobre el terreno. A petición de los Estados miembros, suelen enviar o apoyar a misiones de determinación de los hechos y comisiones de investigación que indagan sobre acusaciones graves de violación y vulneración de los derechos humanos. La evaluación en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Emplea una estrategia de evaluación sistemática y metodológica como parte de la gestión basada en resultados. La organización trabaja con miras a la creación de una cultura de la evaluación. Su objetivo a largo plazo de la evaluación consiste en lograr que su labor sea más pertinente, eficiente y eficaz, en que tenga más repercusión y sea más sostenible. Las evaluaciones contribuyen a este objetivo mediante el aumento del conocimiento sobre lo que da resultado y lo que no funciona en las intervenciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la mayor disponibilidad de pruebas fidedignas para la adopción de decisiones, el aumento de la rendición de cuentas y la mejora de la atenuación de riesgos y la capacidad de responder a los cambios. Método de denuncias. Las comunicaciones que se habrán de tramitar con arreglo del procedimiento previsto en la resolución 1503 pueden dirigirse a Unidad de Procedimientos de Denuncia, Rama de Consejos de Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Solo se admitirá una comunicación si, después de examinada, se comprueba que hay motivos fundados y también se considera todas las respuestas enviadas por el gobierno interesado. Todos los pasos iniciales del proceso son confidenciales hasta que una situación se remita al Consejo Económico y Social. Análisis y comentario. Finalmente recordaremos
que el objetivo principal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es coordinar los programas de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y promover su respeto universal. Existe un gran avance en la lucha para la eliminación de la vulneración de los derechos humanos. Pero existen falencias por parte de la sociedad y estados donde existe un desconocimiento sobre los temas de derechos humanos y sus organizaciones. Entre mi comentario personal es que el mecanismo para que se dé el cumplimiento de los objetivos ya trazados del Alto Comisionado, donde se debería dar un hincapié al estudio de los derechos humanos en todos los niveles de educación, para eliminar así toda clase de vulneración para los derechos humanos. Gracias por su atención. Sé que esta información les será de gran utilidad. Y recordamos que la información presentada se encuentra en la página oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gracias por su atención.